Mi estimada iglesia, aquí nuevamente tenemos el privilegio y la gran bendición de compartir la palabra del Señor con ustedes. Aquí estamos con mi esposa dispuestos para ser utilizados por el Señor, para compartir una palabra que Él ha puesto en nuestros corazones para la iglesia en general. Hoy, no solo aquí en Guatemala, en muchos países se celebra un día muy especial, ¿verdad? Y es el día para el huérfano, ¿verdad? Entonces, el tema en sí, ¿verdad?, se adapta mucho para este mensaje, ¿verdad?, que no es específicamente para el huérfano en sí, sino para el necesitado en general, ¿verdad? Entonces, para iniciar este mensaje, nosotros quisiéramos recordar, o que todos nosotros recordemos nuestra condición del pasado, que también venimos nosotros de un estado de orfandad, ¿verdad? Si nosotros no recordamos nuestro pasado, es más difícil entender el mensaje del Señor con respecto a nuestro rol, a nuestra responsabilidad como iglesia, con respecto al más necesitado, con respecto al huérfano, ¿verdad? Tenemos que recordar que nosotros también un día éramos huérfanos. Algo hizo el Señor por su gracia, ¿verdad? Nosotros ahora somos parte de una gran familia, ¿verdad? Familia de Dios, ¿verdad? Ya tenemos una familia eterna, ¿verdad? Ya no somos huérfanos desde el momento en el que nosotros decidimos recibir y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, ¿verdad? Señor de nuestra vida. Entonces formamos ya parte de esta familia eterna, ¿verdad? Entonces, y gracias a que ahora pertenecemos a una familia eterna, podemos nosotros también compartir estas buenas nuevas, ¿verdad?, a aquellos que aún están en ese estado de orfandad, ¿verdad? Entonces, eso es básico, ¿verdad? Recordar ese estado de orfandad, ¿verdad? Hablando en términos espirituales, si nos vamos ya en términos ya puramente terrenales, ¿verdad?, también al Señor le interesa mucho y nos pide a nosotros, a sus hijos, a que también nosotros cumplamos con nuestro rol con respecto a los que también son huérfanos, a los que no tienen padres o están alejados de su familia, de sus padres, ¿verdad? Y en general al más necesitado, ¿verdad? A la viuda, al huérfano, al pobre, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el necesitado, el Señor dice que siempre lo tendremos a nuestro lado. Él nos lo garantiza, o sea, él se va a asegurar a que el necesitado siempre esté a nuestro lado, ¿verdad? Siempre va a existir, el pobre siempre va a existir, siempre lo vamos a tener a nuestro lado, ¿verdad? Aquí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Entonces, y amar al que me ama es fácil, Sara, ¿o no? Sí, claro. Amar al que nos ama es fácil. ¿Sí? Amar al que no es necesitado, al que no tiene necesidad, amar al que tiene muchos recursos, amar al que tiene mucho, es fácil, ¿sí? Es hasta agradable, hasta conveniente, ¿sí? Pero el Señor no nos llama solo a amar a los que ya nos aman. El impío también lo hace. El impío ama también a sus hijos, ama a quienes lo aman, ¿sí? El Señor nos llama a que amemos al necesitado, ¿sí? Al que no nos ama. Es más, al que no conocemos. Eso es difícil. Amar al necesitado es difícil porque no lo conocemos, porque no nos puede pagar nada, no nos puede retribuir nada, no nos puede honrar, no nos puede llevar a eso donde los demás sí nos pueden llevar, a un pedestal, ¿verdad? Ellos no lo pueden hacer. Por eso es difícil amarlos. Pero a eso somos llamados, a amar al más necesitado, ¿verdad? Y el Señor ha puesto una palabra en nuestros corazones, ¿verdad? Y en toda la palabra, desde el inicio hasta el final, el Señor nos dice lo mismo. Porque el necesitado ha existido desde el inicio hasta el final. Ahí ha estado, siempre va a estar, ¿verdad? Y vamos a irnos entonces a Jeremías 22, a recordar una historia o parte de un testimonio, ¿verdad? De una familia, ¿verdad? Del papá que sí obedeció
y el hijo, que después fue rey, que desobedeció, ¿verdad? Y vamos a ver las consecuencias también del que obedeció y del que desobedeció, ¿verdad? Entonces en Jeremías 22, ¿verdad? Jeremías acá, si nos metemos a hablar de contexto, ¿verdad? Se nos iría mucho tiempo. Les animamos a que ustedes lo hagan en casa, ¿verdad? Pero acá Jeremías empieza a darles palabra a muchos reyes de Israel, de Judá, ¿verdad? Y en general les dice esto a manera general a estos reyes en Jeremías 22:3. Esto dice el Señor: sean imparciales y justos, hagan lo que es correcto, ayuden a quienes han sufrido robos, rescátenlos de sus opresores, abandonen sus malas acciones, no maltraten a los extranjeros, ni a los huérfanos, ni a las viudas. O sea, les está diciendo, paren de hacerlo. O sea, no que cuando se presente la oportunidad no lo hagan, no. Paren de hacerlo, lo estaban haciendo. Aquí es, ya no lo hagan. Dejen de matar al inocente, ¿sí? Si me obedecen, siempre habrá un descendiente de David sentado en el trono aquí en Jerusalén. Si me obedecen. Veamos más adelante, siempre en el 22. Vamos a irnos al 15 y 16. Hablando ahorita, Jeremías, el mensaje a uno de los reyes, Joacim. Y a él después ya se fue rey por rey, un mensaje a cada rey. Y aquí voy a hablar un poquito acerca del rey, del mensaje hacia el rey Joacim. Pero un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. Antes, aquí el rey está describiendo el tipo de palacio que él tenía, que él estaba construyendo. Y Jeremías le contesta y le dice, pero mira, un hermoso palacio de cedro no hace a un gran rey. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que una gran empresa, una gran iglesia, una gran casa, un gran carro, hace un gran cristiano, a un gran líder, a un gran pastor? No. Jeremías dice, mira, nada de eso hace a un gran rey o a un gran cristiano. Josías, tu padre, también tenía mucha comida y bebida, pero él era justo y recto en todo lo que hacía. Por esa razón Dios lo bendijo. Hizo justicia al pobre y al necesitado y los ayudó. Y le fue bien en algunas cosas. Dice en tu versión, ¿no? Y le fue bien en todo. Miren las consecuencias de obedecerle a Dios en ayudarle al pobre, al necesitado, a la viuda, al huérfano. Y le fue bien en todo. Escuchemos bien esta pregunta. ¿No es eso lo que significa conocerme? Dice el Señor. Sara, cuando leía yo esta pregunta y me la hacía a mí mismo, ¿qué de otra manera podemos conocer al Señor de una forma más clara, más directa, si no es cuando le ayudamos al más necesitado, al huérfano, a la viuda, al extranjero? Si hacemos justicia. Imagínate, ¿verdad? No es esto con lo que significa conocerme, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, el rey Jeremías le habla a este rey acerca de su padre y le recuerda cómo era su padre. Y le dice al rey Joacim, recuerda cómo fue tu padre. Así tienes que hacerlo tú, ¿verdad? Para eso quiero darles el espacio a mi esposa, porque el Señor le ha dado una palabra a mi esposa con respecto al rey Josías, el papá del rey Joacim, ¿verdad? Ella tiene un lindo testimonio con respecto a Josías que quisiera que compartas. Sí, Josías es un rey que la mayoría de gente cuando piensan en el rey Josías, la única cosa que piensan es que fue el rey más joven, porque es cierto, sí fue el rey más joven, solo tenía 8 años
cuando empezó a ser rey. Que yo tengo un hijo de 9 años y lo veo y me cuesta imaginarlo siendo rey tan chiquito. Entonces, y eso es que ya le lleva 1 año, pero así es. Se puede encontrar la historia de Josías, que es muy lindo y les recomiendo de ir a buscar. Se puede encontrar en Segundo de Reyes, capítulo 22 y 23, o en Segundo Crónicas 34 y 35. Yo voy a basar ahorita un ratitito aquí en Segunda de Crónicas, porque realmente Josías fue mucho más que solo un rey joven, la verdad, fue mucho más que eso. Josías fue un rey que todos los reyes, no todos, pues, pero la mayoría que venía antes de él fueron malos y la mayoría que venían después de él también fueron malos. Pero algo pasó con Josías que él sí es reconocido por ser no solo un rey joven, pero uno de los mejores reyes. ¿Y por qué es eso? Pues les voy a leer que dice José en 34, 1 y 2. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. La verdad es que uno cree que no es mucho tiempo en comparación de gente que vivía hasta cientos de años, pero él no solo subió al trono joven, murió joven también. A pesar de eso, hizo mucho en su corta vida. Hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Y eso que mi esposo hace poco estaba leyendo, no se apartó. Cuando uno va leyendo en 34 y 35, uno ya puede ver todos esos actos que Josías hacía. O sea, quitaba todos los altares y todo lo que la gente ya estaba, no solo estaban caminando en desobediencia, pero estaban hasta adorando otros dioses, otra gente que no era Dios. Entonces, la primera cosa, y lo que me impresiona mucho es si uno ve en versículo 3, durante el 8º año de su reinado, siendo aún joven, Josías comenzó a buscar a Dios de su antepasado David. Y ahí empieza a contar todo lo que él hizo. Cuando él tenía 16 años, cuando él empezó a hacer eso, yo la primera vez que leí la historia de Josías también tenía 16 años. Y creo que fue por esa razón que me impactó mucho, no solo que era un rey joven, pero ya a los 16 años él ya estaba caminando en completa obediencia a Dios, o sea, no parcial, no creyendo porque había mucha excusa, mucha razón de que él podía decir, es que soy joven, es que no sé, no tengo esa sabiduría, pero no. Él era, desde que tomó el trono, decidió, yo quiero algo mejor para este pueblo. Y yo sé que lo mejor para este pueblo es que sigo el ejemplo de mi antepasado David. ¿Y qué tenía David? Pues seguía a Dios. Entonces yo quiero que este pueblo regrese a eso. Entonces ahí empieza su historia de todo lo que hizo, todo lo que quitó, todo lo que obligó a la gente a hacer. En el proceso incluso encontraron la ley de Dios, que fue muy probablemente lo que Moisés había escrito. Y él lo leyó y eso se puede encontrar en 34 versículos 31 y 33. Y él incluso dice ahí que él retomó su lugar de autoridad, o sea, diciendo, no, yo soy quien manda aquí y yo estoy mandando, o sea, se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandados, leyes y decretos con todo el corazón y con todo el alma. Prometió obedecer todas las condiciones del pacto que estaban escritos. Y además exigió a todos los que estaban de hacer lo mismo. Entonces, la bendición que Edgar acaba de leer, de lo que le fue bien en todo, lo impactante es de que no solo le fue bien a él, le fue bien a todo el pueblo por su obediencia. O sea, el impacto de nuestra obediencia o desobediencia va mucho más allá que solo a nosotros. La bendición venía para todo el pueblo. Entonces, como les dije, a los 16 años yo leí esa historia de Josías y me quedé tan impactada y yo decidí este día,
Yo patojita en bachillerato, o sea, high school allá en los Estados Unidos. Dios, un día cuando yo tengo un hijo, yo quiero poner el nombre Josías a mi hijo, porque yo quiero que para siempre en mi familia tengo como ese ejemplo, ese representante de que yo quiero que mi familia, mis hijos sean como el rey Josías, que desde joven deciden a seguirlo a él y obedecerlo a él. Y lo más bonito de algo que el año pasado tuve la oportunidad de compartir un poco con ustedes es que mi hijo mayor es adoptado. Sin embargo, cuando yo era misionera, aquí cuando él recién había venido y era bebecito, no tenía nombre, nosotros teníamos que poner nombre. Yo sentí tan fuerte el Señor de que el nombre de él tenía que ser Josías, sin saber que él un día iba a ser mi hijo, ni siquiera estaba casada en ese entonces. Entonces pusimos el nombre Andrés Josías en honor al rey Josías. Y yo creo firmemente que mi hijo va a seguir los pasos de por dónde viene su nombre, que va a ser un joven, hoy es un joven, pero va a crecer de ser un hombre que sigue esos pasos de obediencia. Entonces para mí, Josías, la verdad es que una de mis personas favoritas en la Biblia. Y en la vida también. Pues sí. Nuestro hijo, Andrés Josías, ¿verdad? Que primero Dios y gracias a él, Sara, nuestro hijo está también siguiendo esos pasos. Amén. ¿Verdad? De este rey Josías, ¿verdad? Así se lo hemos inculcado a él también, ¿verdad? Y le fue bien en todo al rey Josías. Pero es triste escuchar lo que continúa después del rey Josías, ¿verdad? Uno pensaría y diría, bueno, tal vez aquí con el rey Josías la historia cambie con sus futuras generaciones. Y no, sus hijos siguieron los mismos caminos de los reyes que le antecedieron al rey Josías, ¿verdad? Porque ellos no obedecieron, ¿verdad? No obedecieron. Entonces, y vamos a regresar un poquito entonces a uno de sus hijos, al rey Joacim, ¿verdad? Que hizo todo lo contrario, ¿verdad? A pesar de que lo tenía todo, le abundaba todo, hizo lo contrario. No siguió los pasos de su papá, del rey Josías. Más adelante, siempre en Jeremías 22, en el versículo 21, le dice Jeremías, el profeta Jeremías, a este rey, al hijo del rey Josías: te lo advertí cuando eras próspero, pero me respondiste, no me fastidies. En otra versión dice, no me interesa. Has sido así desde tu niñez, nunca me obedeces, ¿verdad? Aquí el tema entonces es la obediencia, ¿verdad? El rey Joacim lo tenía todo, no le interesaba, no le interesaba. Era un fastidio para él, era una molestia, una carga para él escuchar que él, con toda su riqueza, con todas sus posesiones, tenía que ayudarle al más necesitado. Tenía que ser justo, un rey justo. Tenía que ayudarle al huérfano, a la viuda. No le interesaba. Él estaba más interesado en su palacio, en sus posesiones, en su no testimonio, en su fama, ¿verdad? Él se interesó más en eso, como todos los siguientes reyes, que no duraron mucho tiempo. El rey Josías duró, ¿cuántos años leíste? 30 y pico de años en su reinado. Sus hijos y los demás reyes, 1 mes, 3 meses, ni al año llegaban. Y la manera en la que morían estos reyes también, arrastrados. Dice que este rey Joacim murió como un burro, arrastrado. Nadie lloró por él, nadie se recordó de él, etcétera, etcétera. Por eso les animamos a que lean el capítulo completo de Jeremías 22 y la historia completa de Josías en Segunda de Crónicas. Léanlo, estúdienlo y luego comparen cómo le fue al padre y cómo le fue al hijo. Más adelante en Isaías 58, ¿verdad? Él nos enseña cuál es el verdadero ayuno. Ayudar al huérfano, a la viuda, al más necesitado.
En el Nuevo Testamento Jesús también nos lo vuelve a recordar y nos lo vuelve a enseñar. En Santiago 1, ¿cuál es la religión pura? La religión verdadera, sin mancha, sin mácula. Ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. O sea, en toda la Biblia, a donde querramos ir a leer, ahí el Señor nos va a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra condición un día fue también la misma. No solo espiritual, también material. Nosotros un día tampoco no teníamos nada. Y hoy el Señor nos bendice. Nos bendice espiritualmente, pero también materialmente nos bendice, nos ha bendecido. A Casa Bernabé también el Señor la ha levantado, ha bendecido este ministerio. Porque Casa Bernabé está dedicado a ayudar al más necesitado, a los huérfanos, a las viudas, a hacer justicia. Por eso el Señor ha levantado este ministerio, ¿verdad? No que nos esté levantando a nosotros, no, porque el ministerio no es nuestro, es de Él, dedicado a hacer justicia, pero al más necesitado. No es tarea del gobierno, es tarea de la iglesia. Somos buenos los cristianos para exigirle al gobierno, para que se haga responsable del más necesitado, de la viuda, de huérfano. No, es tarea nuestra, de la iglesia, no del gobierno. El gobierno no lo va a hacer y cuando lo haga, lo va a hacer mal hecho, ¿verdad? Es tarea nuestra y tenemos que hacerlo bien hecho también, ¿verdad? Yo quisiera entonces preguntarles a ustedes, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está? Porque ahí está nuestro tesoro. Donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Nuestro corazón puede estar en lo que más invertimos, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestras energías. ¿En qué inviertes tus energías, tu tiempo, tu corazón? No es tanto en lo que hacemos hoy domingo, cuando venimos a la iglesia. Ese día es fácil ser cristiano. Todo el mundo es cristiano ese día. Ese día es fácil mantener nuestra luz encendida. Todo el mundo la tiene encendida. Tanto así que ni brilla nuestra luz el domingo porque todo el mundo la tiene encendida. Hay demasiada luz. ¿Qué hacemos de lunes a sábado? ¿En qué invertimos nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestro tiempo? Ahí está nuestro corazón. En lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que invertimos de lunes a sábado. Cuando salimos de estas 4 paredes, cuando salimos de este edificio, cuando salimos de nuestra casa, allí está nuestro corazón. Lamentablemente, muchos apagan la luz en ese momento. Cuando más puede brillar nuestra luz, la apagamos. Cuando más debe brillar nuestra luz, que es allá afuera donde está la oscuridad, afuera de estas 4 paredes, es cuando apagamos nuestra luz. Y es cuando más debe brillar nuestra luz. ¿Qué hacemos de lunes a sábado? Eso sería interesante escuchar las respuestas, ¿verdad, Sara? ¿Qué hacemos de lunes a sábado? ¿Dónde invertimos nuestro tiempo, nuestros recursos? Aquí nadie puede decir yo no tengo nada para dar. Yo no sé cómo o no puedo ayudar al más necesitado. Mire, el Señor se va a asegurar que el necesitado esté siempre al lado suyo. Eso garantizado. Y el Señor siempre le va a dar a usted algo para esa persona. Siempre. Siempre vamos a tener algo o mucho que dar. Si no son recursos económicos, puede ser nuestro tiempo, nuestras experiencias, nuestro conocimiento, nuestros talentos. Siempre vamos a tener mucho para dar. Nadie puede decir yo no tengo nada para dar. Es más, yo soy ese necesitado. ¿Sí? Pero todos tenemos mucho para dar. ¿Verdad? Y el Señor va a bendecir en sobremanera, con mucha abundancia, a aquel que utiliza esos recursos para también compartirlo al más necesitado. Y por último, mi estimada iglesia, ¿seguiremos invirtiendo aquí en la tierra o allá en el cielo?
Nuestra mirada seguirá aquí en la tierra, en las cosas de la tierra, o fijaremos nuestra mirada en las cosas del cielo. Si quieren, sigamos invirtiendo aquí en la tierra. Está bien, no está mal. Pero ¿cuánto nos ofrecen acá cuando invertimos aquí en este mundo, en esta tierra, en un banco? Ahora, ¿qué porcentaje nos ofrece un banco si queremos invertir? Es bajo. 1%, 2%, 3%, si bien nos va un 5% de nuestra inversión. Demasiado poco, no vale la pena. Y aunque fuera mucho, un día se va a podrir, se va a destruir, se va a quedar acá. Cuando invertimos en el reino, el mínimo, ¿verdad? Es el 100 por 1. Imagínense el 100 por 1. Cuando aquí nos ofrecen el 4%, el Señor nos ofrece el 100 por 1. O sea que por 1, el Señor lo multiplica en 100. Por 1000, 100,000. Si hacemos matemáticas, Sara, creo que nos conviene invertir más en el cielo que aquí en la tierra, ¿o no? ¿Sí? Sin embargo, nos va bien aquí en la tierra también, como le fue bien al rey Josías aquí en la tierra, porque él invirtió aquí en la tierra también, ¿verdad? Entonces les animo a ustedes, amada iglesia, a que también inviertan aquí en la tierra, pero con el más necesitado, para que esa inversión se vaya allá en el reino, allá en el cielo. Casa Bernabé es una manera en la que usted puede invertir en el reino. Gracias a Dios ustedes han invertido a través de Casa Bernabé. Les animo a que continúen, pero a la par de ustedes también hay un necesitado. Siempre va a estar ahí. Él nunca va a faltar a la par de su casa, a la par de su colegio, de su universidad, de su empresa. Él siempre va a estar ahí. Y el Señor se hace mostrar, se representa a Él mismo a través de un necesitado. ¿Acaso no es eso lo que significa conocerme? Pregunta aquí el Señor al rey Josías. Eso es. Ahí es donde más lo podemos conocer a Él. No aquí en estas 4 paredes, en una iglesia. No, es allá afuera donde le podemos conocer más. Cuando nos acercamos más a Él, a través de ayudarle a un necesitado. Que el Señor siga levantando esta iglesia, que el Señor siga bendiciendo a esta iglesia, para que podamos nosotros también cumplir con este mandato de ayudarle al más necesitado. Que el Señor les bendiga. Qué bendición la enseñanza que nos han traído el día de hoy. Nos hemos dado cuenta que podemos ayudar, pero sobre todo tenemos que amar a los más necesitados. Así que aprovechemos esa palabra y seamos de bendición. Y te pedimos que la próxima semana no te pierdas el tema El Consolador, que nos traerá nuestro anciano gobernante Estuardo Orantes. Además, no queremos que te pierdas de la bendición de poder diezmar. En la pantalla estará apareciendo el número de cuenta y también puedes venirlo a dejar a la iglesia presencialmente. Así que tienes que ser de bendición también a través de tus diezmos y ofrendas. Y por último, queremos despedirnos y darle gracias a Dios porque tú nos hayas acompañado y que nos sigas acompañando los próximos fines de semana. Y por qué no, de repente poder tenerte acá en las instalaciones de la iglesia para poder gozarnos con todos los hermanos. Espero que este servicio haya sido de mucha bendición y que te goces la próxima vez. Gracias y que tengas una semana bendecida.